Saludos cordiales, Magíster Saúl Rogelio Jiménez Bajaña. En la materia de integración del proceso educativo con áreas específicas, somos el grupo número 6, integrados por Carpio María, Coello María, Robles Dani y Tenelé Mayé. Pues bueno, vamos a iniciar con una selección de casos. En este momento, nosotros analizamos un factor frecuente en los contextos escolares ecuatorianos, como son que los estudiantes de educación general básica que presentan dificultades en matemáticas, no por falta de capacidad cognitiva, sino por factores socioemocionales como ansiedad, inseguridad, falta de acompañamiento familiar o baja autoestima. Esto exige un enfoque pedagógico integral que aborde no solo el contenido, sino también las emociones del estudiante. En base a este análisis, escogemos un tema muy importante, que son factores socioemocionales y su impacto en el aprendizaje de matemáticas en educación general básica. Pues bueno, seamos todos bienvenidos. Hoy vamos a discutir una problemática que afecta silenciosamente a miles de estudiantes. Los factores socioemocionales inciden en el aprendizaje de las matemáticas. Según Vygotsky 2021, el desarrollo cognitivo se construye mediante la interacción social, y Goleman 2020 señala que la inteligencia emocional es tan determinante como la lógica del proceso educativo. Desde la neurociencia, Mora 2023 afirma contundentemente que solo se aprende aquello que emociona. Por tanto, si el niño vive ansiedad, frustración o soledad, su rendimiento académico, especialmente en asignaturas, podemos reflexionar no solo desde la teoría, sino también desde la práctica docente, para pensar estrategias reales y aplicables. También desde la perspectiva, hoy nos acompañarán un panel de expertos que nos ayudará a profundizar en este tema, desde tres dimensiones diferentes, desde lo emocional, desde la neuroeducativa y desde la pedagogía. Me complace presentar a mi persona, moderadora, licenciada Jennifer Tenelema, a la psicóloga como primera panelista, Carpio María, a nuestro segundo panelista, Magíster Robles Dani, y a nuestra tercera panelista, que es una profesora, Coello Viviana, cada uno con diferentes trayectorias. La moderadora es educadora con formación en ciencias de la educación y mediadora pedagógica en contextos vulnerables. Nuestra primera panelista tiene 10 años de experiencia en intervención emocional escolar, investigadora de estrategias para el manejo de ansiedad matemático y autora del artículo Acompañamiento emocional y aprendizaje significativo. Nuestro segundo panelista, magíster en neuroeducación, docente universitario, ha capacitado a más de 500 docentes en estrategias de aprendizaje con base neurocientífica, coautor del libro Neurodidáctica en el aula ecuatoriana. Y nuestra tercera panelista, docente intercultural rural, experta en educación inclusiva y emocional, 15 años de experiencia trabajando con niños en contextos vulnerables, creadora del programa Matemáticas con el Corazón. Vamos a presentarles un pequeño análisis e investigación que hicieron cada uno de nuestros panelistas en base al tema que hemos elegido. Iniciamos con la psicóloga María Carpio desde su perspectiva, que realizó la siguiente investigación. Buenas. Estudios como los de ACTA y KIF 2021 sobre ansiedad matemática revelan que los niños con altos niveles de ansiedad tienen menor rendimiento, no por incapacidad, sino por desbloqueo emocional. En Ecuador, informes de la DINCE 2023 muestran que el 30% de estudiantes manifiestan temor al error matemático. Sabemos que el aprendizaje ocurre cuando el niño se siente seguro. El miedo, la inseguridad y la baja autoestima pues generan evasión de las tareas cognitivas. Por eso es fundamental fortalecer la autoestima académica desde edades muy tempranas. Muchas gracias por su intervención, psicóloga. Iniciamos con el magíster Dani Robles desde su perspectiva neuroeducativa, que realizó la siguiente investigación. Francisco Mora, 2023, argumenta que el cerebro necesita emoción para aprender.
Las emociones activan neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina, que potencian la atención y la memoria. En el análisis, el problema no es solo aprender matemática, sino cómo enseñamos matemática. Si enseñamos desde el miedo al error, el cerebro se defiende, no aprende. Debemos diseñar la experiencia emocional del estudiante frente al número. Muchas gracias. Profesora Viviana Cuello, desde su perspectiva pedagógica e inclusiva, que realizó su investigación, dígame por favor, ¿qué fue lo que... Desde la pedagogía inclusiva, AIMSCO 2024 enfatiza la necesidad de adaptar el currículo al contexto emocional del estudiante. Las prácticas centradas en la empatía y la diversidad aumentan el sentido de pertenencia y motivación. Como docente debemos conocer la historia emocional de cada uno de los estudiantes. No podemos pretender que aprenda igual un niño que recibe apoyo en casa a otro que se sienta solo. El aula debe compensar esas desigualdades con afecto, no con castigos. Muchas gracias por cada análisis e investigación que realizaron. En base a sus argumentos y al nivel de estudios que ustedes tienen y capacidades con los que ya han venido, vamos a realizarles unas preguntas en las cuales esperamos que cada uno sepa dar sus puntos de vista. Como primera pregunta tenemos: ¿cómo afectan las emociones al rendimiento matemático en la infancia? Psicóloga María Carpio, ayúdeme con su intervención. Bueno, las emociones modulan la atención, la memoria y la motivación. Según Goleman 2024, la inteligencia emocional es más determinante que el coeficiente intelectual, ya que un niño con miedo al error no puede concentrarse ni explorar. La ansiedad bloquea la corteza prefrontal encargada de los razonamiento lógico. Muchas gracias. Magíster Dani Robles, por favor, su intervención. El estrés y el miedo activan la glándula, interfiriendo con el procesamiento matemático. Mora 2022 afirma que sin emoción no hay aprendizaje. Si la matemática genera ansiedad, el cerebro entra en modo de defensa, no de aprendizaje. Muchas gracias por su punto de vista. Profesora Viviana Cuello, ayúdeme por favor. Cuando un niño no se siente seguro, no participa. He tenido estudiantes que saben la respuesta, pero no levantan la mano por miedo. Por eso, más que enseñar contenido, primero debemos construir confianza. Muchas gracias a cada uno por sus respuestas. Iniciamos con la segunda pregunta, la cual es: ¿qué papel juega la familia en la construcción emocional del aprendizaje? Según sus estudios, psicóloga María Carpio, ayúdame por favor con su respuesta. El acompañamiento familiar es el primer regulador emocional del niño. 2025 hablan del apego seguro como base del desarrollo cognitivo. O sea, si el niño se siente solo o no comprendido en casa, su capacidad de autorregulación se reduce. Muchas gracias. Magíster Dani Robles, ayúdeme con su punto de vista en esta pregunta. No se trata que los padres enseñen matemática, sino que den seguridad. Confío en ti, inténtalo. Esas frases activan la dopamina, neurotransmisor clave con el aprendizaje. Muchas gracias, Magíster. Por favor, profesora Viviana Cuello, ayúdame con su intervención. En las escuelas rurales muchos niños llegan con carencias afectivas. Es por eso que nosotros como maestros debemos asumir ese rol también, sobre todo cuando en el hogar no tienen ese acompañamiento. ¿Qué estrategias concretas pueden reducir la ansiedad matemática en el aula? Ayúdeme con su intervención, por favor, psicóloga María Carpio. En este sentido, realizar ejercicios de respiración, rutina de bienvenida emocional, círculos de la palabra, son prácticas simples pero eficaces, favorecen la conexión emocional y bajan la tensión. Muchas gracias por su intervención. Por favor, Magíster Dani Robles, ayúdame con su respuesta. Juegos cooperativos, resolución de problemas con historias, dramatizaciones, matemáticas. Las emociones positivas activan la memoria a largo plazo. Muchas gracias. ¿Qué nos puede acotar, profesora Viviana Cuello, a esta pregunta? Yo uso títeres, canciones, concursos donde no gana el que es más rápido, sino el que se esfuerza un poco más. Premiar el proceso no es el resultado, cambia toda la dinámica. Muchas gracias a cada uno de los participantes por darnos su punto de vista. Seguimos con las preguntas y vamos a la cuarta. ¿Qué errores cometen los docentes al enfrentar estudiantes con miedo a las matemáticas? Según sus estudios,
Psicóloga María Carpio, ¿cómo nos podría ayudar aquí? Bueno, uno de los errores más comunes es minimizar sus emociones, decirle, por ejemplo, mayores, que es fácil. Eso invalida su experiencia. Hay que legitimar el miedo y acompañarlo, no ignorarlo. Muchas gracias. ¿Qué nos ayudaría diciendo, Magíster Dani Robles? Evaluar con presión genera trauma. Cada error debería ser una oportunidad de reflexión, no de castigo. Muy buenas respuestas. ¿Qué nos acotaría aquí, profesora Viviana Cuello? Yo acotaría que comparar entre estudiantes es fatal. Cada niño tiene su ritmo. En mi aula está prohibido burlarse y también decir, esto es obvio. Hay que enseñar empatía. Muchas gracias a cada uno por las respuestas de esta pregunta. Seguimos igual. Vamos a la quinta. ¿Se puede enseñar matemáticas desde una mirada más humana y menos estricta? ¿Cómo nos ayudará aquí, psicóloga María Carpio? Se puede, ya que cuando priorizamos la salud emocional, el aprendizaje mejora, el cerebro aprende más cuando se siente seguro. La empatía docente es un factor protector. Puntos muy importantes que tener en cuenta en esta pregunta que nos ayudaría a Magíster Dani Robles. La matemática no tiene por qué ser rígida. Podemos trabajarla de la música, el cuerpo, las emociones. Eso no resta el rigor de la vida. Muchas gracias. En este punto de las preguntas, profesora Viviana Cuello, ¿qué nos podría acotar? Claro que sí, porque la matemática humana es aquella que incluye, no que excluye. Enseñar es también cuidar. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. A la pregunta número 6. Díganme ustedes, ¿qué desafíos enfrentan los docentes al querer aplicar estas estrategias en contextos reales? Ayúdeme con su respuesta, psicóloga, por favor. Enfrentan muchos desafíos como falta de tiempo, carga administrativa, poco apoyo institucional, pero incluso en 5 minutos un maestro puede hacer una pausa emocional. Lo emocional no necesita presupuesto, necesita conciencia. Muchas gracias por su aportación. ¿Qué nos diría usted, Magíster Dani Robles? Los docentes necesitan formación en neuroeducación. A veces no aplican estrategias porque no saben cómo hacerlo. Urge incluir estas temáticas en la formación inicial docente. Muchas gracias. ¿Qué nos diría usted, profesora Viviana Cuello, en base a sus experiencias? También hace falta trabajo en equipo. Si solo un maestro lo hace, pero no el resto, el cambio es limitado. Debe ser un enfoque institucional. Vuelvo a repetir, gracias a cada uno por sus respuestas. Vamos a la séptima y última pregunta. ¿Puede la escuela compensar las carencias afectivas del hogar? Tengamos en cuenta que es una pregunta muy importante tanto para docentes como para los demás investigadores. ¿Qué nos puede ayudar con esto, psicóloga María? En ese sentido, no puede reemplazar al hogar, pero sí puede ser un espacio reparador. Un maestro significativo puede transformar la vida del otro. Muchas gracias. En este punto del debate, ¿qué nos podría añadir usted, Magíster Dani Robles? El aula puede ser un lugar de seguridad, donde el niño aprenda a confiar, a expresarse, a no temer. Eso ya es un paso enorme. Muchas gracias. En este punto, ¿qué nos diría usted, profesora Viviana Cuello? Yo he visto niños florecer con solo un poco de atención. La escuela puede ser su único refugio emocional. Eso nos compromete aún más a nosotros como maestros. Muchas gracias a cada uno por las respuestas a las preguntas que hemos hecho aquí en el debate. Pues bueno, terminaremos con la conclusión de cada uno de nuestros panelistas, tomando en cuenta que son expertos en diferentes materias. Psicóloga María Carpio, ¿qué nos daría como cierre ya del debate? Por supuesto, como conclusión, la verdad es que la emoción no es un accesorio del aprendizaje. Su base, educar sin considerar lo emocional, es educar a medios. Muchas gracias por su conclusión, psicóloga. Seguimos con el magíster Dani Robles, que nos va a dar una breve conclusión acerca de todo lo que hemos hablado en este debate. Como conclusión, debemos enseñar matemáticas con emoción, con juego, con conexión, así activamos el cerebro del aprendizaje.
Muchas gracias por su aportación, profesora Viviana Coello. ¿Cómo nos podría ayudar aquí? Yo pienso que cada niño merece sentirse capaz, transformar el aula no solo en un espacio humano, sino en el primer paso para enseñar con sentido. Muchas gracias a cada uno de los panelistas y expertos en este tema. Pues bueno, vamos a un contraste acerca de este debate. Tomemos en cuenta sobre el rol docente. Dani insiste en la formación en neuroeducación, mientras que María señala que también se necesita sensibilidad emocional. En cambio, Viviana plantea que no solo basta con formación técnica, sino que hay que sentir compasión activa por el estudiante. Sobre la familia, segundo punto, María indica que la familia es el primer pilar emocional, mientras Viviana cuestiona y nos hace una pregunta. ¿Y si el niño no tiene ese pilar? Entonces el aula se convierte en su refugio afectivo. Dani agrega, ahí el sistema debe proveer apoyo institucional, psicólogos, orientadores y redes de soporte. El último punto, y muy importante, sobre las prácticas tradicionales. Todos coinciden en que la pedagogía tradicional es memorizar sin entender, y esto debe desaparecer. Viviana, en cambio, critica el uso de términos como niño bueno o niño malo para las matemáticas. Dani plantea que la inteligencia es moldeable, como lo dice Carol Dweck, 2024, con su teoría de mentalidad de crecimiento. Nuestra conclusión final en base a este debate es: hoy hemos aprendido que el problema de rendimiento en matemáticas va mucho más allá de los números. Es un problema de emociones, de vínculos, de autoestima del contexto. Coincidimos en que un estudiante emocionalmente seguro aprende más y mejor. Y también vimos que es urgente transformar nuestras prácticas desde el aula, la familia y el sistema educativo. Nuestras reflexiones finales han sido: educar es un acto emocional. No basta con enseñar, transformar quizás contenidos. Debemos cuidar el mundo emocional del estudiante. Lo siguiente, la emoción no es una debilidad. Son herramientas pedagógicas que un docente debe ser empático, siempre sabiendo que tiene más poder que una dicha técnica. No existe aprendizaje sin confianza. La seguridad emocional es la base del pensamiento lógico. Posibles implicaciones prácticas en este debate: capacitar a los docentes con inteligencia emocional y neuroeducación, diseñar aulas emocionalmente seguras, como mensajes de bienvenida, espacios de expresión y evaluación positiva, crear redes de apoyos, familia, escuela, para acompañamiento emocional, aplicar metodologías activas como el juego, las dramatizaciones y el aprendizaje cooperativo, y transformar la evaluación en una oportunidad de crecimiento, no de juicio. Porque solo cuando el niño se siente valorado puede atreverse a pensar, a equivocarse y a aprender. Ahí recién comienzan las verdaderas matemáticas. Todo esto hemos sacado en base a todo el debate que hemos realizado. Gracias por ese intercambio profundo. Hoy reafirmamos que las dificultades en matemáticas muchas veces no están en los números, sino en las emociones. Si como docentes no entendemos el corazón del estudiante, difícilmente llegaremos a su mente. El reto está en transformar nuestras prácticas con empatía y creatividad. Y ciencia. Muchas gracias. Gracias.